En unas vacaciones románticas que mi marido organizó como sorpresa, encontré su teléfono desbloqueado, lo puse en un taxi de vuelta a casa y terminé el viaje sola. Lo que descubrí en ese teléfono era solo la punta del iceberg, y lo que vino después de volver me demostró que en realidad no lo conocía en absoluto. Llevaba 3 años pidiéndole vacaciones románticas, no algo lujoso, no pedía el Caribe ni París, solo quería que él organizara algo, que eligiera el destino, reservara el hotel, comprara los boletos, que por una vez en nuestra relación de 8 años, yo no tuviera que ser la que planificaba todo mientras él aparecía a disfrutar. Y entonces, un martes de febrero, llegó a casa con una sonrisa que no le había visto en meses. Empaca para 5 días, clima cálido, nada más te digo. Me quedé mirándolo como si fuera un extraño, porque en cierta forma, en ese momento, lo era. Era el hombre que llevaba semanas llegando tarde, contestando el teléfono en el baño, durmiendo de espaldas. Pero también era el hombre con el que había construido una vida, comprado un departamento, enterrado a mi perro favorito abrazados en el jardín a las 2 de la mañana. Le creí. Empaqué vestidos de verano, protector solar, el libro que llevaba meses sin terminar. Me dejé llevar por la ilusión de que tal vez me había equivocado, que tal vez los meses raros eran estrés del trabajo, como él decía, que este viaje era su forma de decirme aquí estoy, sigo siendo tuyo. El destino era Cartagena, Colombia, hermosa, calurosa, llena de flores en los balcones y música saliendo de cada esquina. El hotel tenía una terraza con vista al mar y una cama con sábanas blancas que olían a limpio. La primera noche fue perfecta. Cenamos en un restaurante pequeño frente al agua, tomamos vino, hablamos de cosas que no habíamos hablado en meses, de cuando nos conocimos, de cómo era nuestra vida antes de que todo se volviera rutina. Me tomó la mano sobre la mesa y pensé, con toda la ingenuidad del mundo, lo superamos. La segunda noche, algo cambió. Su teléfono no paraba de vibrar. Lo ponía boca abajo en la mesa, pero yo escuchaba. Vibración, pausa, vibración, pausa. En algún momento dijo que iba al baño y tardó 20 minutos. Cuando volvió olía a cigarrillo, y él no fumaba. No dije nada. Sonreí, pedí el postre. La tercera mañana se levantó temprano a caminar por el malecón. Me dejó durmiendo, o creyó que me dejó durmiendo. Yo llevaba despierta 1 hora, mirando el techo, haciendo la lista de señales que había estado ignorando durante meses como si coleccionarlas fuera a ayudarme a entender algo que en el fondo ya sabía. Cuando volvió de su caminata, se metió directo a la ducha, y dejó el teléfono en la mesa de noche, desbloqueado. Yo no soy de revisar teléfonos. Lo digo en serio, siempre había sido de las que piensan que la privacidad es sagrada en una relación, que si no confías no tienes nada, que revisar el celular de tu pareja es cruzar una línea de la que no se regresa. Pero el teléfono estaba ahí, desbloqueado, y la pantalla se encendió sola con una notificación. No vi el nombre, solo vi las primeras palabras del mensaje. Anoche te extrañé. ¿Cuándo regresas? Me quedé paralizada durante lo que debieron ser 3 segundos pero se sintieron como 3 años. Luego lo tomé. No iba a leer. Solo iba a ver el nombre, solo eso. Solo necesitaba saber si era lo que pensaba o si estaba volviéndome loca como llevaba meses diciéndome a mí misma. No era lo que pensaba. Era mucho peor. No era un mensaje. Eran meses de mensajes. Una conversación que empezaba en agosto del año anterior, hacía casi 10 meses, con un "fue un placer conocerte", que se convertía en "no puedo dejar de pensar en ti", en menos de una semana, y que para diciembre ya incluía fotos, planes, conversaciones sobre un departamento que habían ido a ver juntos. Un departamento. Habían ido a ver un departamento. Mientras yo decoraba el nuestro con las plantas que él decía que no le gustaban pero que toleraba porque me hacían feliz, él estaba viendo departamentos con otra persona. Me temblaban las manos. El teléfono pesaba toneladas. El sonido de la ducha seguía de fondo, completamente ajeno a lo que estaba pasando en esa habitación. Hice lo único que tenía sentido en ese momento. Llamé a recepción. Pedí que me consiguieran un taxi. Empaqué su maleta, no la mía. Y cuando salió de la ducha envuelto en una toalla blanca del hotel, encontró su maleta junto a la puerta y a mí sentada en la cama con su teléfono en la mano y una calma que me sorprendió a mí misma. Tu taxi llega en 10 minutos, le dije. No grité, no lloré, no en ese momento. Él me miró como si no entendiera el idioma. ¿Qué te vas? El viaje era una sorpresa, ¿verdad? Pues esta también. Se fue, así de simple, así de devastador. No peleó, no intentó explicarse. Creo que en el momento en que vio su maleta junto a la puerta y mi cara, esa calma extraña que yo misma no entendía de dónde salía, supo que no había nada que decir que pudiera deshacer lo que yo había visto. Solo dijo una cosa antes de salir. Necesitamos hablar cuando regreses. Yo no respondí. Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el elevador. Y entonces me senté en el piso de esa habitación de hotel preciosa, con vista al mar y sábanas blancas que olían a limpio, y me quedé completamente quieta durante no sé cuánto tiempo. No lloraba. Eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Debería estar llorando. 8 años. 8 años de historia compartida y lo único que sentía en ese momento era una especie de zumbido en los oídos y la sensación extraña de que el piso era demasiado frío contra mis piernas. Eventualmente me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo del baño más tiempo del que era sano y me hice una sola pregunta. ¿Y ahora qué? Tenía 4 días por delante, boleto de regreso para el domingo, una tarjeta de crédito que era mía, no nuestra, y una habitación de hotel pagada hasta el final de la semana. Podría haberme ido también. Podría haber llamado a la aerolínea, cambiado el vuelo, regresado a casa a enfrentar lo que fuera que me esperaba ahí, pero
pero algo en mí se negó. No sé si fue orgullo, no sé si fue instinto de supervivencia, no sé si fue simplemente que mis piernas no querían llevarme al aeropuerto todavía, pero decidí quedarme. Decidí que si él había planeado este viaje como cortina de humo para su culpa, yo al menos iba a quedarme con Cartagena. Eso era mío, me lo debía. Me puse el vestido más bonito que había empacado y bajé a desayunar sola. La mesera se llamaba Valentina y tenía una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad amurallada. Me preguntó si esperaba a alguien. No respondí, y fue la primera vez en años que esa palabra no me pesó. Me trajo café, arepas con queso, jugo de maracuyá. Me senté frente al mar y comí despacio, algo que nunca hago porque en casa siempre estoy apurada, siempre hay algo que atender, siempre hay alguien que necesita algo. Nadie me necesitaba en ese momento. Era completamente libre y completamente sola y las dos cosas me aterraban y me aliviaban en igual medida. Después del desayuno empecé a caminar. Cartagena tiene esa cualidad de las ciudades que parecen existir en su propio tiempo. Las calles de piedra, los balcones con bugambilias, la gente que camina sin prisa como si hubieran llegado a un acuerdo con el reloj que el resto del mundo nunca firmó. Caminé durante horas, sin mapa, sin destino. Dejé que la ciudad me llevara, y mientras caminaba, mi cerebro hacía lo que los cerebros hacen cuando finalmente les das espacio, empezaba a conectar puntos. El agosto pasado. La conversación había empezado en agosto. Yo recordaba agosto perfectamente porque había sido un mes difícil, mi madre había tenido una cirugía menor, yo había pasado 2 semanas yendo y viniendo al hospital, llegando a casa agotada. Él había sido tan comprensivo, tan paciente, tan bueno diciéndome que me ocupara de mi mamá, que él se encargaba de todo, mientras se encargaba de conocer a alguien más. Recordé una noche de septiembre en que llegó tarde y yo le pregunté dónde había estado y él dijo, con Rodrigo, del trabajo, tomamos unas cervezas, y yo le creí porque Rodrigo existía, porque había cenado con Rodrigo y su esposa, porque no había ninguna razón para no creer. Recordé el fin de año. Habíamos discutido esa noche, una de esas peleas sin sentido sobre nada que en realidad son sobre todo. Yo había pensado que era el estrés del año. Él probablemente estaba pensando en alguien más mientras brindábamos. Cada recuerdo que revisaba tenía ahora una sombra que antes no veía. Fue en esa caminata, parada frente a una heladería en una calle estrecha, comiendo un helado de coco que no había pedido conscientemente pero que de alguna manera tenía en la mano, que me permitía hacer la pregunta que había estado evitando desde que vi esos mensajes. ¿Cuánto de lo que creía que era mi vida era real? Esa tarde conocí a Miriam. Estaba sentada en la misma plaza donde yo había decidido instalarme con mi libro, el libro que seguía sin terminar, el libro que había empacado con la esperanza de leer en una tumbona junto a mi marido mientras tomábamos algo frío. Miriam tenía unos 60 y tantos años, cabello blanco cortado muy corto, y estaba haciendo un crucigrama con una concentración que me pareció admirable. Me senté en la banca de al lado y ella levantó la vista. Sola, ¿verdad? Me dijo, no como pregunta sino como observación. Sí, respondí, yo también. Volvió a su crucigrama. Es lo mejor. No sé por qué, pero eso me hizo reír. Una risa real, de las que salen sin permiso. Y entonces, sin que nadie me lo pidiera, sin que ella preguntara, le conté todo. A esta desconocida en una plaza de Cartagena le conté los 8 años, los meses raros, el teléfono desbloqueado, la maleta junto a la puerta, el taxi. Miriam me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó el crucigrama en su bolso, me miró directamente a los ojos y dijo, ¿y él sabe quién eres tú realmente? No entendí la pregunta. Se lo dije. Me refiero, explicó, a que llevas 20 minutos escribiéndome lo que él hizo, lo que él planeó, lo que él ocultó. Pero no me has dicho nada de ti. ¿Quién eres tú cuando no estás siendo su esposa? Me quedé sin palabras, porque la respuesta honesta, la respuesta que no me había permitido decir en voz alta en años, era, no lo sé. Esa noche, de regreso en la habitación, hice algo que no había planeado. Abrí el cajón de la mesa de noche donde había guardado el teléfono de él, lo había metido ahí casi sin pensar cuando empaqué su maleta, y él se había ido sin reclamarlo, lo cual en sí mismo me decía algo, y lo enchufé a cargar. No iba a leer más mensajes. Ya había visto suficiente, pero sí busqué una cosa específica, el nombre del contacto. Hasta ese momento solo había leído los mensajes. No había visto el nombre guardado. Había evitado verlo porque poner un nombre a la cosa la hacía más real. Lo busqué, y cuando lo vi, el piso volvió a moverse bajo mis pies. Porque no era una desconocida, era alguien que yo conocía, alguien que había estado en mi casa, alguien que había comido en mi mesa. El nombre en el teléfono era Andrea, Andrea Villarreal, mi Andrea, la Andrea que había sido dama de honor en mi boda, la Andrea que había sostenido mi mano cuando perdí un embarazo a los 2 años de casados y había llorado conmigo en el baño de un hospital durante 3 horas, la Andrea que venía a cenar a mi casa cada 2 o 3 semanas, que tomaba vino en mi cocina mientras yo cocinaba, que me había ayudado a elegir las plantas que él decía tolerar pero que en realidad, ahora lo entendía todo. Probablemente odiaba porque se las recordaban a mí. La Andrea que me había mandado un mensaje hace 4 días deseándome felices vacaciones. Disfrútalo mucho, te lo mereces. Me quedé mirando ese mensaje suyo en mi propio teléfono durante un tiempo que no puedo medir. El emoji de la flor.
Pensada o no pensada, ese detalle me pareció el más cruel de todos. Apagué ambos teléfonos, el de él y el mío. Me metí a la cama con toda la ropa puesta y miré el techo hasta que amaneció. Los últimos 2 días en Cartagena los viví en una especie de piloto automático disociado que ahora, con distancia, reconozco como el mecanismo de defensa más útil que tiene el cerebro humano. Caminé, comí, volví a encontrarme con Miriam en la plaza, creo que ella iba ahí todos los días y jugamos 2 partidas de ajedrez en un tablero que sacó de su bolso como si fuera lo más normal del mundo. Me ganó las 2 veces sin misericordia y me dijo que era buena señal. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué estás pensando? Las personas que dejan de pensar son las que me preocupan. El último día fui sola a una playa pequeña que me recomendó el recepcionista del hotel. Me senté en la arena sin zambrile, dejé que el sol me quemara los hombros un poco, y me permití por primera vez desde aquella mañana sentir todo lo que había estado conteniendo. Lloré durante probablemente 40 minutos. No el llanto silencioso y digno del cine, el otro, el feo. El que te deja sin aire y con la cara hinchada y la nariz destrozada. El que sale de un lugar tan profundo que duele físicamente en el pecho. Lloré por los 8 años. Lloré por el embarazo que perdí sola en ese baño mientras él estaba en una reunión. Lloré por todas las noches que me dormí pensando que el problema era yo, que yo era demasiado intensa, demasiado exigente, demasiado necesitada de atención. Lloré por la versión de mí misma que había pasado años encogiéndose para caber mejor en la vida que él quería. Y lloré por Andrea. Por eso lloré más que por nada. Porque la traición de él era predecible, de alguna forma, no esperada, no justificada, pero predecible. Existe un vocabulario para lo que él hizo, hay palabras para nombrarlo, hay miles de historias de personas que han pasado por eso y han sobrevivido. Pero Andrea era diferente. Andrea era la persona a la que yo habría llamado si hubiera descubierto que mi marido me engañaba. ¿Entiendes lo que significa perder eso? No es solo perder a una amiga, es perder el lugar donde ibas a refugiarte del desastre. Es llegar al incendio y descubrir que la persona que tenía la manguera fue quien prendió el fuego. Aterricé un domingo por la tarde. Él estaba en el departamento. Lo supe porque las luces estaban encendidas y su coche seguía en el estacionamiento. Había considerado pedirle que no estuviera, pero algo en mí necesitaba verlo en persona. Necesitaba mirarlo a la cara en nuestro espacio, en la vida que habíamos construido juntos, y terminar las cosas con la misma claridad con que las había empezado en esa habitación de hotel. Subí, abrí la puerta. Estaba sentado en la sala, sin televisión, sin música, solo sentado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, como un alumno esperando que lo llamen a la dirección. Me miró cuando entré y en su cara había algo que en otro contexto podría haber interpretado como alivio de verme. Gracias por volver, dijo. Es mi casa, respondí. Dejé la maleta junto a la puerta. Me senté en el sillón frente a él, el mismo sillón donde habíamos visto películas cientos de veces, donde me había leído fragmentos de libros en voz alta cuando éramos más jóvenes y todavía hacíamos ese tipo de cosas. Sé que no hay nada que pueda decir, empezó. Entonces no digas nada todavía, lo interrumpí. Primero necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas con la verdad. No porque vaya a cambiar lo que ya decidí, sino porque me la debes. Asintió. ¿Cuánto tiempo? Vaciló. Ese segundo de vacilación me dijo más que cualquier respuesta. 10 meses, dijo finalmente. 10 meses. Casi un año. Casi un año de mi vida construido sobre una mentira activa, no un error de una noche sino una decisión renovada cada día durante 10 meses. ¿Y el departamento que fueron a ver? Palideció. ¿Cuánto leíste? Lo suficiente. ¿El departamento? Era solo. Ella quería que yo. ¿Ibas a irte? Silencio. Y en ese silencio estaba la respuesta. Las vacaciones románticas no eran una cortina de humo para su culpa, eran una despedida. Su forma cobarde y retorcida de cerrar un capítulo antes de abrir otro, de poder decirse a sí mismo que lo había intentado, que había dado una última oportunidad, que el problema éramos nosotros y no sus decisiones. Me había llevado a Cartagena para decirse adiós a sí mismo. Hay algo más que necesito saber, dije, y mi voz sonaba a alguien que no reconocía como mía, más tranquila, más fría. Andrea. Esta vez no palideció, esta vez cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo lo sabe ella? Desde el principio, dijo en voz muy baja. No lo golpeé, no le tiré nada, no grité. Creo que en ese momento ya no me quedaba energía para nada de eso. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me lo tomé completo de pie frente al fregadero mirando por la ventana el mismo paisaje de siempre, los mismos edificios, el mismo pedazo de cielo entre las esatis. Luego regresé a la sala. Necesito que te vayas esta noche. Podemos hablar de los tiempos, podemos. Esta noche. Se fue. Y yo me quedé sola en el departamento que había decorado con plantas que a él no le gustaban, rodeada de 8 años de una vida que creía conocer, dándome cuenta de que apenas empezaba a entender la magnitud de lo que no sabía. Porque esa noche, mientras ordenaba mecánicamente cosas que no necesitaban ordenarse, encontré algo, no en su teléfono, no en ningún cajón, sino en algo tan cotidiano, tan invisible de tan presente, que tardé un segundo en procesar lo que significaba. Lo encontré en nuestra cuenta bancaria compartida. Llevaba meses pensando que gastábamos más de lo normal. Él decía que era la inflación, que los precios habían subido, que había que ajustar el presupuesto. Yo había ajustado, había dejado de comprarme cosas, había propuesto salir menos, había revisado los gastos del súper. Y mientras yo ajustaba, él llevaba 10 meses pagando la mitad del arriendo de un departamento para 2, con nuestro dinero, con el dinero que yo ganaba. Esa noche no dormí. Me senté frente a la computadora con un café que se enfrió sin que lo tocara y revisé cada movimiento bancario de los últimos 10 meses con la metodicidad de alguien que está construyendo un caso. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. No era solo el arriendo, había cenas,
restaurantes que yo no conocía, en zonas de la ciudad donde él supuestamente tenía reuniones de trabajo. Había un fin de semana en un hotel en noviembre, cuando él me dijo que iba a una conferencia de su empresa y yo le empaqué la maleta y le puse una nota dentro que decía, te extraño ya, como una idiota absoluta. Había flores. Varias veces, flores. Él nunca me había comprado flores en 8 años diciéndome que era un gesto vacío y comercial. A ella le compraba flores, con mi dinero. El total, cuando lo calculé, era una cifra que me hizo cerrar la laptop y quedarme mirando la pared durante 10 minutos. No voy a poner el número exacto porque todavía me cuesta escribirlo, pero era suficiente para haber pagado las vacaciones en Cartagena 3 veces. Las vacaciones que él había organizado, con las que me había hecho ilusión durante semanas, que yo había interpretado como una señal de que algo estaba cambiando entre nosotros, pagadas, en parte, con dinero que salía de mi sueldo. Hay una clase específica de humillación que no tiene nombre preciso. No es solo la traición, no es solo el engaño. Es descubrir que mientras tú dabas, la otra persona tomaba, que tu generosidad, tu confianza, tu disposición a creer lo mejor de alguien, fue usada como recurso. Esa noche entendí esa humillación en el cuerpo, no solo en la cabeza. Me fui a la cama al amanecer, dormí 3 horas, me levanté, y llamé a un abogado. La abogada se llamaba Patricia. Me la recomendó una compañera del trabajo a quien le conté lo mínimo indispensable, mi matrimonio terminó y necesito orientación legal, y que tuvo la sabiduría de no preguntarme nada más y mandarme el contacto de inmediato. Patricia era exactamente el tipo de persona que necesitaba en ese momento. Directa, sin drama, completamente imposible de escandalizar. Le conté todo en orden cronológico, los 10 meses, el departamento, la cuenta bancaria, y ella tomó nota sin cambiar la expresión. Cuando terminé, me dijo, bien, lo primero es separar las finanzas hoy mismo. Lo segundo es documentar todo lo que encontraste antes de que desaparezca. Lo tercero es no hablar con él sin que yo esté presente o sin que me hayas consultado antes. ¿Puedes hacer esas 3 cosas? Sí, dije. Entonces estamos bien. No sé por qué esas 2 palabras me hicieron querer llorar. Estamos bien. Como si alguien finalmente hubiera puesto una mano firme en medio del caos y dicho, hay piso aquí, no te vas a hundir. Ese mismo día abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre, la primera en años, y transferí lo que era legalmente mío. No todo, Patricia me indicó exactamente qué mover y qué no tocar, pero sí lo suficiente para sentir que tenía suelo bajo los pies. Lo pequeño que fue ese gesto y lo enorme que se sintió. Andrea me escribió al tercer día. No llamó, escribió. Un mensaje largo, de esos que claramente fueron redactados y borrados varias veces antes de enviarse. Empezaba con, sé que no hay palabras, y terminaba con, espero que algún día puedas entender que esto no tenía nada que ver contigo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces. Luego lo guardé. Patricia me había dicho que guardara todo y no respondí, porque Andrea tenía razón en una cosa y completamente equivocada en otra. Tenía razón en que no había palabras. Algunas cosas no tienen palabras y está bien nombrarlo, pero estaba equivocada en lo otro. Claro que tenía que ver conmigo, no de la forma en que ella lo decía, no era mi culpa, no era algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, pero sí tenía que ver conmigo porque yo era la persona en esa ecuación que había sido tratada como si no existiera, como si mis 8 años, mi historia, mi confianza, mi amor, fueran simplemente el fondo del escenario donde ellos construían algo sin pedirme permiso. Decirme que no tenía que ver conmigo era la última forma de borrarme. No le respondí nunca, ni ese día ni ningún otro. Algunos silencios son la respuesta más completa que puedes dar. Él intentó hablar 3 veces. La primera, a través de un mensaje que decía que quería explicarme cosas que yo no sabía, que la situación era más compleja de lo que parecía, que había estado en un lugar muy oscuro y había tomado decisiones terribles, pero que eso no era todo lo que era. La segunda, apareciendo en persona en la puerta del departamento con cara de no haber dormido en días, que probablemente era verdad, y preguntando si podía pasar a buscar algunas cosas. Patricia había anticipado ese momento. Le dije que mandara a alguien de confianza a buscar sus cosas en un horario que yo no estuviera, que toda comunicación fuera por escrito y copiando a mi abogada, que si necesitaba hablar de algo personal tendría que esperar a que yo estuviera lista, y que no sabía cuándo sería eso. La tercera vez me mandó un audio. No lo escuché. Lo guardé sin escucharlo, tal como me había indicado Patricia, y seguí con mi día. No era frialdad. Era supervivencia. Era saber que mi capacidad de mantenerme entera dependía de no exponerme a cosas que todavía no estaba lista para procesar. Había aprendido, tardíamente pero con una claridad brutal, que yo llevaba años priorizando los sentimientos de todos los demás antes que los míos propios. Que me había vuelto experta en absorber el malestar ajeno y convertirlo en algo manejable para el otro. Ya no. Pasaron cosas prácticas. Muchas cosas prácticas. Papeles, firmas, conversaciones secas sobre quién se quedaba con qué. El departamento era mío porque el enganche inicial lo había puesto yo con un dinero que heredé de mi abuela, algo que en su momento no convertimos en documento porque ¿para qué? Si confiábamos el uno en el otro. Patricia encontró la forma de demostrarlo de todas formas. Las plantas se quedaron conmigo. El perro imaginario que nunca tuvimos porque él decía que era demasiado compromiso se quedó en el limbo de las cosas que no pasaron. Bloqueé a Andrea en todo. No con rabia, o no solo con rabia, sino porque hay personas que representan una versión de tu vida que ya no existe, y mantener ese canal abierto es como dejar una ventana rota en invierno. El frío entra aunque no quieras. Empecé terapia. Esto merece más que una línea, pero no sé cómo resumirlo excepto diciendo que fue lo más difícil y lo más necesario que hice en todo este proceso. Mi terapeuta se llama Rosa y tiene la costumbre irritante y completamente efectiva de devolverte tus propias palabras en forma de pregunta justo cuando crees que has llegado a una conclusión. La primera sesión,
Cuando le dije que lo que más me dolía no era el sino haberme perdido a mí misma en el proceso, ella simplemente preguntó, ¿y cuándo empezaste a perderte? Tardé 4 sesiones en responder esa pregunta con honestidad. Han pasado 7 meses desde Cartagena. El divorcio está casi finalizado. Vivo sola en el departamento con 4 plantas nuevas que compré sin pedirle permiso a nadie. Aprendí a cocinar 2 cosas que antes no sabía hacer. Dormí en diagonal en la cama durante 3 semanas seguidas solo porque podía, y fue uno de los placeres más ridículos y genuinos que he experimentado en años. Volví a hablar con personas que había descuidado durante el matrimonio, amigas a quienes veía menos porque a él no le entusiasmaba mucho que yo tuviera planes sin incluirlo, algo que en su momento normalicé completamente y que ahora me cuesta mirar de frente. Retomé una afición que había abandonado sin darme cuenta de cuándo ni por qué. No estoy bien todos los días. Eso sería mentira y esta historia empezó siendo honesta, así que no voy a estropearla al final. Hay noches que el silencio del departamento pesa demasiado. Hay momentos en que veo algo gracioso y el impulso automático es mandárselo a Andrea antes de recordar. Hay días en que la traición de él se siente manejable y la de ella todavía no. Hay mañanas en que me despierto y durante 3 segundos, ese espacio nebuloso entre el sueño y la conciencia, todo es como antes. Y entonces recuerdo. Y ese recordar todavía duele, aunque cada vez duela un poco menos que el día anterior. Pero hay algo que cambió para siempre y que no cambiaría aunque pudiera. Me conozco. No completamente, creo que eso no le pasa a nadie y quien diga lo contrario miente, pero sí mucho más que hace 7 meses. Sé lo que tolero y lo que no. Sé que tenía una capacidad enorme para ignorar lo que no quería ver y que eso no fue ingenuidad sino una decisión inconsciente que tomaba todos los días. Sé que el amor real no debería requerir que te encoja. Sé que la lealtad no es solo no hacer daño, es también no quedarse callado mientras alguien más lo hace. Sé quién soy cuando no estoy siendo la esposa de alguien. Miriam, la mujer del crucigrama en la plaza de Cartagena, me preguntó eso el primer día y yo no supe responder. Ahora sí sé. La última cosa que les voy a contar es esto. 2 semanas después de que él se fue, encontré la nota. La nota que yo había metido en su maleta cuando iba a la conferencia, en noviembre. La que decía, te extraño ya. Estaba en el bolsillo interior, doblada, sin abrir. Nunca la había leído. La tomé, la sostuve un momento, y luego la tiré, no con rabia, solo con la certeza tranquila de que algunas cosas merecen un funeral silencioso y nada más. Cerré el cajón, fui a regar mis plantas, y sí,